yo os proponía que es necesario combatir la deudocracia para evitar la catastrófica. Nos lanzan un discurso que es esquizofrénico, nos vienen a decir se hunde el barco y hay que salvar a la primera clase. Esto están alimentando desde el comienzo de la crisis, desde 2008. Para enfrentarnos a eso, tenemos que dejar bien claro que no estamos ante un rescate, estamos ante un secuestro. Es decir, el vocabulario para describir lo que estamos viviendo desde la intervención bancaria es propia de un secuestro. Estamos hablando de poblaciones, de amplios sectores sociales secuestrados por planes austericidas, impulsados por gente que en lugar de estar negociando nuestra liberación, lo que están es poniéndose de acuerdo con los entorpecedores. Es decir, los parlamentarios en Bruselas no intentan sacarnos de esta situación, intentan prolongar el secuestro y sacar todos los beneficios que sea posible para quienes lo impulsan realmente, ¿no? Esquemáticamente, lo primero, la deuda es un concepto moral y no solamente económico. Durante los años 90 hablábamos de los criterios de convergencia de Maastricht, hablaban de la inflación, nos teníamos que sacrificar para entrar en la moneda única. Ahora el mantra que repiten es el mantra de la deuda. No se sabe bien cómo, hemos pagado una deuda que no disfrutamos, pero que en todo caso ahora mismo tenemos que pagar. Esa es la punta de lanza del discurso de las políticas de austeridad. La deuda, no es lo mismo decir que debes pagar una deuda que simplemente tienes que afrontar un pago, saldar un préstamo, ¿no? No suena lo mismo. La deuda tiene una componente individual, moralizante hasta cierto punto. Por eso os decía que el discurso del emprendedor que vemos en la televisión es el complemento al discurso del sujeto deudor. Y aquí es importante comprender tres cosas. Lo primero, la deuda es absolutamente impagable. Ahora mismo, la deuda privada y pública en la zona euro duplica el dinero existente. No hay dinero para pagar la deuda. Porque, al contrario de lo que sucede con la economía doméstica, el capitalismo es deuda. Nosotros, si estamos en casa y tenemos pasta, es que no está funcionando bien nuestra economía. Pero el capitalismo, como sistema global, funciona en torno a la deuda. Entonces, lo primero que hay que quitarse es la idea de que todo esto lo estamos haciendo para pagar la deuda, porque la deuda no se puede pagar. Pero además es que la deuda es ilegítima. Y es ilegítima por tres razones. La primera, no nos consultaron para ello, ¿no? Aquella constitución que decían que era garante de 30 años de paz social, que no se podía reformular, que no se podía reescribir, fue de la noche a la mañana modificada por un acuerdo entre el PSOE y el PP, y sin problema ninguno hicieron que la deuda, el pago de la deuda, estuviese por encima de cualquier necesidad social. Por tanto, no nos consultaron para sufragar esa deuda no la disfrutamos. Es decir, la deuda pública no es lo más importante de la deuda. La deuda pública representaba el 16% antes de entrar en la fase de crisis de 2008. Y representaba en aquel momento el 39% del Producto Interior Bruto. Esta deuda, una vez que rescatamos a los bancos, crece hasta representar el 90% en agosto de este año del Producto Interior Bruto. Pero claro que hay trampa, porque ese 90% solo es porque el Estado no puede pedir prestado directamente al Banco Central Europeo. Tienen que pedirle prestado a los bancos que acaba de rescatar. Si el Estado español hubiese podido contratar deuda al mismo precio que los bancos privados, al mismo precio que el Banco Santander o el BBVA, la deuda representaría solamente el 14% del Producto Interior Bruto. Y además, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la deuda, el 55%, está en manos de los mismos bancos a los que rescatamos. Es decir, no solamente Angela Merkel y la troika. Aquí hay una troika casera que se beneficia del discurso de la deuda. Por último, no solamente es impagable, no solamente no nos consultaron y nos beneficiamos de ella, sino que además es ilegítima desde el punto de vista de cómo se fraguó. Porque le debemos pasta no a gente trabajadora que acumuló años de esfuerzo, un capital que ahora nos presta para hacer lo que nos parezca. El capital, los fondos buitres, son el resultado de la impunidad, del fraude fiscal y de la violencia pura y dura. Es decir, no es el fruto de la propiedad privada, sino de la privatización de propiedad de extensas capas de la población. Y eso también es importante explicarlo, que si aquí hablamos de un impago,
de un impago decidido política y colectivamente, no es dejar de pagar al vecino de al lado, es hablar de dejar de pagar a gente que se forró con la raquiña. En el caso del Estado español, se dan regalos al capital, por una parte pues se reduce el impuesto de sociedades de forma absolutamente escandalosa, se ahorran 28.000 millones de euros en los años previos a la crisis, se producen regalos, por ejemplo, como el rescate a través de la Sareb, lo que se llama el banco malo, no sé si habrá banco bueno, pero en todo caso el banco malo se hace cargo de los activos tóxicos de los grandes especuladores y deja para que nos hagamos cargo y sufraguemos la crisis de las cajas de ahorros a los pequeños ahorradores. Los bancos, los activos tóxicos, como las inversiones en la tala, son rescatadas a través de esta entidad de la Sareb. Por lo cual, otro regalo más. Y por último, tenemos otro regalo que fueron los fondos estructurales, ¿no? Lo que aquí conocíamos pues como los fondos mineros, que lo que hacen es generar un efecto riqueza que no es tal, porque son la mayor parte inversiones de carácter especulativo y además en infraestructuras que ni siquiera le podemos dar a uso, ¿no? Ahora tenemos magníficas autopistas que no podemos recorrer porque no tenemos ni coche ni gasolina para utilizarlas. A esos regalos hay que añadir pues, una baja fiscalidad directa, los impuestos que pagan, los ricos no pagan, eso lo sabemos, no solo porque van a través de la SICAP, sino porque no es progresivo, y además porque existe un fraude fiscal que alcanza los 70.000 millones anuales, ¿no? Cada asturiano y asturiana paga en promedio 1.600 euros al año por todo aquello que se evade, ¿no? Y no sois vosotros los que podéis evadir de forma masiva, eso está claro, ¿no? Bueno, pues lo voy a dejar aquí para poder abrir el debate con esas tres ideas y esas otras dos en el tintero acerca de la contestación y los nuevos repertorios de